Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la poeta Lauren Mineta, a los presentes, a los que están ingresando por el link y a aquellos que nos están anunciando que por el aguacero que está cayendo no van a alcanzar a llegar, pero sí se van a vincular. A todos muy buenas tardes, muchas gracias por tu asistencia. Personalmente agradezco la posibilidad que hemos logrado de las celebraciones del centenario de José Saramago, de sus 100 años de nacimiento, que están ya a pocos días de cumplirse. Agradecemos también a la biblioteca, especialmente a Helman, por la intermediación que hizo en conectarnos con la poeta. A Felipe Castellón y a Mauricio Milazo por haber organizado y logrado finalmente tener aquí esta charla tan interesante, y en fin a los miembros del Instituto de la Universidad por la logística y, repito, la posibilidad de tener este escenario tan interesante para hablar de José Saramago, que aunque portugués, pues su conexión con España es esencial desde muchos aspectos, ¿no?
Por tanto, su permanencia en Lanzarote, en las Islas Canarias, pues constituye uno de los periodos más importantes y profundos de Saramago. ¿Y por qué menciono su conexión con España y con Lanzarote? Porque precisamente tenemos el privilegio de contar con la poeta Laura Mendigueta, quien nos va a hablar de ese aspecto, de ese periodo, de ese episodio en que el Nobel portugués vivió y tuvo sus vivencias tan importantes. Entonces, para ir al grano, como se dice, le vamos a dar la palabra a Laura Mendigueta, pero pues previamente Hellman nos va a hacer su introducción. Nuevamente a Laura, mil gracias por su participación, nos honra su presencia y como se lo dije en algún momento, esperamos que este sea el inicio de una larga relación intelectual con el Instituto de Estudios Interdisciplinarios. Entonces, Hellman, preséntanos a la poeta, por favor, y arrancamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, Lauren, bienvenida. Lauren Mendigueta, de Barranquilla, poeta, ensayista, traductora de grandes autores portugueses, como Ana Luisa Amaral, que pues murió recientemente, Premio Reina Sofía, Nuno Giudice y Fernando Pessoa, entre otros. Ha publicado 11 libros de poesía editados en Colombia, México, España y Portugal. En 2004 publicó la biografía de Marie Curie, 2 veces Nobel en la colección 100 personajes autores de la editorial Panamericana. Además de en España, ganó los premios internacionales Martín García Ramos por La vocación suspendida y el premio César Simón por Del tiempo un paso en el 2011. Ese mismo año publicó el libro de artista Vistas sobre el Tajo en portugués. Esta universidad, la Universidad Externado de Colombia, publicó su libro Poesía en sí misma en esta bellísima colección Un libro por centavos en el 2007. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, publicó el libro La realidad alterada. En 2013 ganó el premio de poesía Barranquilla, capital americana de la cultura, por su libro Una visita al Museo de Historia Natural, que fue recientemente publicado en España en 2021 y este año por Sílaba Editores. Es profesora de la maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, Lauren reside en Lisboa, donde desarrolla una intensa labor de divulgación de la poesía colombiana, que incluye la edición de libros de autores colombianos traducidos al portugués, y Un país que sueña, 100 años de poesía colombiana, la primera antología de poesía de nuestro país publicada en Portugal. Como vemos, Lauren Mendigueta tiene una hoja de vida extensa y me quedé un tanto corto. Bienvenida, querida Lauren, a este escenario, a este espacio para hablar de José Saramago. Muchísimas gracias. Gracias a ambos por la presentación, por la bienvenida, por permitirme este espacio, ¿no? Para compartir lo más que, como ustedes saben, yo no soy una especialista en José Saramago, pero sí una gran lectora de Saramago y lo que quiero compartir con ustedes es esa experiencia vital también de haberlo conocido, ¿no? El nombre completo de la conferencia sería en realidad Saramago, la higuera, la isla y el olvido, y el olivo, perdón. Cuando se trata de pensar en un autor tan grande, con una obra tan prolífica y diversa como la del escritor portugués José Saramago, la elección de un tema o de un periodo vital, como bien lo señaló Javier, para tratar en una conferencia de 1 hora no es tarea fácil. Podía haber elegido una de sus muchas novelas, o un cuento, un poema, alguna parte de su obra ensayística, para desde ese texto, elegido por el afecto, porque la lectura no es más que un acto de amor, discurrir sobre uno de los muchos aspectos interesantes de su obra. Es bien sabido que la obra de Saramago es una obra bastante extensa, ¿no? Y lo que yo haré hoy, y por eso les pido permiso, ¿no?
es ser lo que yo soy, una poeta y una lectora, y desde ese lugar de privilegio y de fragilidad en el que me he puesto por cuenta de la poesía, quiero abordar algunos aspectos de la obra de Saramago. Esas razones que ya les mencioné son las que me ponen esta tarde aquí, en esta conferencia, a fijarme en cosas pequeñas. En una isla, en el archipiélago de las Islas Canarias, llamada Lanzarote, que fue hogar de Saramago desde 1993 hasta el día de su muerte, el 18 de junio del año 2010, en un olivo que crece en Lisboa, frente a la Casa de los Bicos, donde hoy Pilar del Río dirige la fundación que lleva el nombre del escritor, e incluso detenerme en una higuera bajo la cual se cobijó José Saramago para dormir junto a su abuelo en las cálidas noches de los veranos de Aciñaga, la aldea en la que nació el escritor y a la cual volvió cada verano en su niñez y adolescencia para visitar a sus abuelos maternos. Los mismos que Saramago menciona en el discurso del Nobel. José Saramago, autor de una magistral novela titulada Todos los nombres, él mismo, dueño de un nombre que no heredó de su padre, sino que heredó él a su padre para que se cumpliera el deseo paterno de repetir en el hijo el nombre, se preguntaba con frecuencia sobre la relación que existe entre el nombre y las cosas que nombran, entre el nombre y el ser que lo porta. Platón, en su célebre diálogo titulado Crátilo, se ocupa del viejo problema de si los nombres son naturales o convencionales, de si poseen una verdad igual o exactitud igual para los griegos o para los bárbaros, o si de hecho los significados son solo cuestión de convención o acuerdo. Arguyendo que los nombres están determinados por el uso, Hermógenes, uno de los tres participantes en el diálogo junto a Crátilo y Aristóteles, advierte que, abro comillas, los griegos se diferencian de los bárbaros en el uso de los nombres, lo mismo que las diferentes tribus griegas se distinguen unas de otras. El problema del pluralismo lingüístico está por consiguiente expresado, aunque solo de manera como esbozo, en esta afirmación. Sócrates sostiene que la función de un nombre es expresar la naturaleza de la cosa, y Protágoras, según Sócrates, se equivocaba cuando aseguraba que existían personas completamente malas o completamente buenas. En cambio, decía Sócrates, los sofistas y retóricos argumentaban, el hombre, y aquí léase ser humano, es la medida de todas las cosas, y las cosas son tal y como me parecen a mí, y son para ti tal y como te parece a ti. De esta manera se introducía en el diálogo la discusión sobre la subjetividad. Sócrates insiste en ello, delimitando lo verdadero de lo falso. Las cosas poseen una naturaleza inherente y estable, aunque estén en movimiento. Y puesto que el hablar es una actividad, el arte de poner nombre a las cosas posee su propia naturaleza y normas. Lo razona analógicamente. El nombre es un instrumento, un medio del que nos servimos para conocer o distinguir las cosas. El oficio de poner nombres deberían practicarlo las personas que sepan cómo y que sean capaces de exprimir sobre las sílabas del nombre la forma esencial de las cosas o acción que se intenta expresar. Era la opinión de Platón. El juez de la adecuada semántica no es, pues, el legislador, el que impone los nombres, sino el filósofo. El diálogo toma aquí un cariz etimológico. Sócrates examina el nombre de los héroes y los dioses para descubrir la conexión existente entre los nombres de las esencias y las esencias de los seres nombrados. Fijémonos entonces en el nombre del autor que nos reúne esta tarde. José Saramago, atento lector de Platón y poseedor él mismo de una historia personal singular con respecto a su nombre, se interesó a lo largo de toda su obra en la relación entre el nombre y la cosa nombrada. La historia que les voy a contar la publicó el mismo Saramago con el título, abro comillas, El nombre y la cosa nombrada. El nombre
Destino de un nombre. Y esto ocurrió, esa publicación, en el año de 1991, justamente en la época en la que se presenta al público portugués la más importante de las óperas que se hicieron basadas en una novela de Saramago. Esa ópera se titula Vilmunda y está basada en la novela Memorial del Convento y se presentó en el Teatro San Carlos de Lisboa. Y aquí abro un pequeño paréntesis para decirles que a pesar del origen muy humilde de Saramago, en este teatro, Saramago, ayudado con la complicidad de su padre, que conocía al hombre que ayudaba, no sé, en la taquilla del teatro, muchas veces se iba sin pagar boleta y escuchaba desde los gallineros del teatro la ópera, y eso alimentó mucho el alma de Saramago siendo un niño y un adolescente. La historia del nombre de Saramago se resume de esta manera. El hijo de José de Sosa y María da Piedade fue llevado recién nacido al registro civil de la pequeña aldea llamada Asiñaga, en el Ribatejo portugués, para recibir de manera oficial y por escrito el nombre de su padre. Entonces el destino era que José Saramago debería llamarse José de Sosa. El funcionario del registro civil, un hombre llamado Silvino, según recuerda Saramago en una página de su diario, en un acto de irresponsabilidad, y aquí pongo yo la palabra irresponsabilidad porque según el mismo Saramago lo hace en estado de embriaguez, decide hacer una broma a los padres del niño y añadir el nombre al nombre de José de Sosa, el apodo por el que era conocida la familia en la región. Fue así como el sobrenombre o el apodo de Saramago pasó a convertirse en uno de los apellidos del niño, y no en cualquier apellido, en el apellido principal, que en la formación de los nombres portugueses, contrario a la costumbre nuestra, es el último apellido. Aquel que para nosotros es el de la madre, en Portugal normalmente vendría a ser el del padre, y por supuesto ese que queda en último lugar es el apellido principal. De esa manera José Saramago se convirtió en el primero de su propia estirpe, en el primer Saramago. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un Saramago? ¿Qué significa esa palabra que al menos en lenguas diferentes al portugués no nos dice nada diferente a tal vez la evocación del autor del que estamos hablando hoy, ¿no? El autor de Levantados del Suelo, por ejemplo. Del mismísimo suelo viene el nombre también. Saramago es una flor silvestre, similar a las margaritas, aunque más pequeña y con menos pétalos, que por aquel entonces hacía parte de la alimentación de los más pobres en Portugal. Alguna vez escuché a alguien relatar esta anécdota, añadiendo con una buena dosis de humor e imaginación que el tal funcionario Dios que bautiza para la vida civil a José de Sosa como José de Sosa Saramago, lo había hecho porque el recién nacido le había parecido escuálido y feucho, como la misma flor silvestre con cuyo nombre lo registró. De semejante acto de abuso de autoridad de parte del funcionario del registro, solo se percató la familia cuando años más tarde necesitaron un registro civil para inscribir en la primaria al niño José. Contrariado, por supuesto, al descubrir que su hijo no llevaba su nombre, letra a letra, el padre José de Sosa, que detestaba el sobrenombre Saramago, no tuvo más remedio que añadir a su propio nombre la palabra detestada para homologar nuevamente el nombre idéntico al de su hijo varón. Con este acto, quizás acarició en su cabeza la idea de que el recién nacido apellido Saramago que su hijo recibiera de manos de un funcionario bromista e irresponsable, iría a tener una larga vida en el destino de futuras generaciones de la familia. Pero no fue así. Saramago tuvo una hija de nombre Violante, quien al casarse decidió llevar el apellido de su compañero, y una nieta llamada Ana, que llevaría el mismo apellido que tomara su madre de su padre, Matos. Así, el apellido Saramago solo haría un corto viaje hacia el pasado y otro, por supuesto, hacia la eternidad, pero no en el registro civil de una familia, sino por los libros de un único autor. Al final del diálogo platónico,
Crátilo se ve obligado a reconocer que, abro comillas, un poder más que humano puso a las cosas sus primeros nombres. Ese poder más que humano quizás sea la inspiración, me digo yo, al tiempo en que me pregunto si la asignación de un nombre a un ser humano es un acto del destino que marca cierto rumbo o si será simplemente una contingencia que no conduce a nada. ¿José de Sosa es el mismo José Saramago? ¿O será que en ese acto de absoluta y abusiva libertad, el funcionario público habrá creado a otro nombre, a otro hombre? Un Saramago primigenio capaz de romper con la estirpe de pobreza y analfabetismo de su familia. Me gustaría leer con ustedes, y voy a compartir la pantalla ahora, un párrafo inicial del discurso en la entrega del Nobel, porque encuentro en este párrafo una bella manera de continuar conversando sobre la biografía de José Saramago y también de ahondar en sus propias palabras en la fascinación que Saramago sentía por los nombres. Esto me parece a mí inicia de una manera extraordinariamente bella y, como era propio de Saramago, una manera muy humilde de reconocer quién era él mismo. El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea. Aciñaga era su nombre, en la provincia de Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Melriño. Melriño vendría a significar en la traducción al español pequeño mirlo o merlito, pajarito, y Josefa Caixinha, Josefa Cajita. Esos abuelos eran analfabetos uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a su cama. Debajo de las mantas ásperas. ¿Perdón? No sé, escuché a alguien hablar. Voy a continuar con la lectura final de este párrafo. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a la cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos liberaba a los animalillos de una muerte cierta. Aunque fuera gente de buen carácter, no era por primores de alma compasiva por lo que los viejos procedían así. Lo que les preocupaba, sin sentimentalismos ni retóricas, era proteger su pan de cada día, con la naturalidad de quien para mantener la vida no aprendió a pensar mucho más que en lo indispensable. Y ahora hago un paréntesis aquí en el discurso y voy a terminar con esta frase o con este par de frases. Y algunas veces, en noches calientes de verano, después de la cena, mi abuelo me decía: José, hoy vamos a dormir los dos debajo de la higuera. Había otras 2 higueras, pero aquella ciertamente, por ser la mayor, por ser la más antigua, por ser la de siempre, era para todas las personas de la casa la higuera, más o menos por antonomasia, palabra erudita que solo muchos años después acabaría conociendo y sabiendo lo que significaba. Creo que en esa lectura del discurso del Nobel, que se puede descargar gratuitamente y muy fácilmente por internet, descubrimos claves muy importantes de la biografía de Saramago, ¿no? Allí menciona, por ejemplo, que no usó zapatos allí en Aciñaga hasta los 14 años,
y otras particularidades de esa pobreza extrema en la que vivía. Saramago era un hombre sabio y era un hombre bueno, eso lo sabemos todos, lo sabemos quienes lo conocimos y lo sabemos también quienes lo hemos leído. Su origen humilde no le permitió ir a la universidad y a veces reconocía que le hubiera gustado tener ese privilegio y haber formado un grupo de amistades intelectual con otros jóvenes de su generación, lo que ocurría más fácilmente, claro, entre aquellos escritores que habían sido universitarios. En su casa nunca hubo libros. Los suyos eran analfabetas, como estos abuelos que mencionan en el discurso, o casi. Su padre era policía, su madre ama de casa. Ambos pobres emigraron a Lisboa cuando Saramago tenía 2 años para buscar un mejor porvenir para el hijo. Cuando José Saramago tenía 16 años, bueno, y en este periodo de tiempo en el que emigran y buscan una vida más confortable, pasan grandes penalidades, ¿no? Inclusive compartiendo casa con otras familias. Cuando José Saramago tiene 16 años, empezó un curso de técnico de mecánico de carros. Y así, casi por milagro en aquel entonces, había en ese curso técnico una materia llamada literatura. Desarmando motores, cambiando aceites. Así encontró Saramago la literatura. Su universidad fueron desde entonces las bibliotecas públicas y más tarde su propia biblioteca, para la que se construyó un edificio especial junto a su casa de Lanzarote y la que representó para él siempre la riqueza de su vida. Pero otra vez vamos a volver al nombre, porque me parece a mí que en este autor es fundamental. Los nombres comunes y propios forman un capítulo fundamental en la constitución del capital simbólico, ya sea ese capital simbólico individual de la familia o de la sociedad. Es la constitución de ese capital simbólico, según el sociólogo francés Pierre Bourdieu, además de la asignación de un nombre propio, incluye procesos de nominación. Se pregunta Pilar del Río, compañera de José Saramago hasta sus últimos días, reflexionando sobre la relación de José Saramago con otros escritores. Abro comillas. ¿Qué es lo más íntimo que una persona tiene? ¿Será el nombre que lo define y lo presenta ante los demás? José Saramago respetaba tanto a los escritores, jóvenes o mayores, da igual, que se dio su propio nombre para la creación de un premio literario que se entrega a narradores y narradoras de lengua portuguesa menores de 35 años. Este premio aún existe y ha premiado a verdaderos escritores y escritoras que hoy en día tienen bastante relevancia. Por ese mismo proceso de antonomasia a la que se refiere Saramago cuando escribe sobre la higuera, la isla de Lanzarote se convertiría en la isla y la casa en Tías, esa casa que construyera junto a su mujer española, la periodista Pilar del Río, y a sus cuñados españoles, la casa, así simplemente, de esa manera la bautizó Saramago, a casa, la casa, fue eso, la casa definitiva, porque aunque habitó otras, en aquella vendría a representar, junto a la isla de Lanzarote, lo que él tantas y tantas veces llamó mi Aciñaga recuperada. A Lanzarote llegaría, lamentablemente, a habitar el exilio empujado por una enorme desilusión. Y esta es la razón por la que José Saramago abandona Portugal, la lengua portuguesa y Lisboa, en un acto en el que jamás había pensado antes. El 26 de abril de 1992, fíjense ustedes en la fecha, 25 de abril, conmemoración de la Revolución de los Claveles Rojos, fecha en la que se dio fin a la dictadura más larga de Europa, 48 años. Ese 25 de abril de 1992 aparecería publicada en la prensa portuguesa la noticia de que el gobierno del presidente Cavaco Silva había eliminado un libro de José Saramago elegido por 3 instituciones culturales para representar la nueva literatura portuguesa en Europa. El libro se titulaba El Evangelio según Jesucristo, una novela en la que Saramago se hace preguntas sobre la culpa
y el lugar que ocupa la culpa dentro de una sociedad basada en valores cristianos. ¿Y si Jesucristo no hubiese estado de acuerdo con el plan divino?, se preguntó en su momento Saramago antes de empezar a escribir el libro. El gobierno de Cavaco Silva justificó su decisión de aplicar la censura al libro de Saramago con 3 argumentos que fueron compartidos públicamente. Primero, decía el gobierno, el libro ofendía a los portugueses, que son católicos y no toleran que se ponga en tela de juicio sus dogmas. Segundo, Saramago es militante del Partido Comunista y los comunistas no representan a sus países bajo ninguna circunstancia. Tercera, la novela está mal escrita. Pilar del Río, en su libro recién publicado, titulado La intuición de la isla, narra en estas memorias de Saramago en Lanzarote, en un pequeño resumen, lo ocurrido con estas palabras. Abro comillas. De este modo, el gobierno, asumiendo de juez inquisitorial y de crítico literario, que no le correspondía, pretendió, esbozando sus 3 argumentos, zanjar una polémica política que había movilizado a escritores y partidos políticos y que generó debates en el Parlamento portugués y europeo y muestras de solidaridad de representantes culturales y políticos de otros países. Para Saramago, esta polémica fue un duro golpe a su moral. Sintió que Portugal había regresado a épocas oscuras donde el Estado no era laico y las libertades estaban limitadas por razones sin razón. Aunque las manifestaciones de solidaridad y los argumentos inteligentes sobreabundaron para hacer entrar en razón al gobierno portugués, de nada sirvieron y en nada hicieron mella. El gobierno de Cavaco Silva, para vergüenza de sí mismo, se cerró a cualquier posibilidad de rectificación. Fue entonces cuando Saramago, según el testimonio de Pilar del Río, pronunció en alto la pregunta: ¿y si nos fuéramos a vivir a Lanzarote? 9 meses después, la casa estaría edificada y el escritor, su mujer y su biblioteca instalados en un paisaje lunar. Piedras, piedras y más piedras, lava sólida y volcanes envueltos por un viento marino que solo amaina para volver a resoplar con fuerza, y el mar por todas partes. El escritor mexicano Carlos Fuentes lo recordaría así después de una visita a la casa. Abro comillas. Cuando el pasado verano, guiados por nuestro amigo Juan Cruz, llegamos Silvia y yo a visitarlos, a Pilar y a ti, en la isla de Lanzarote, primero pensé, esta isla no existe, es un espejismo. Me acerco a una nave de piedra fantasmal anclada frente a las costas de África. ¿Cómo va a existir una isla que no acaba de nacer, que no ha tenido tiempo de hacerse a sí misma, de hacer historia? Miramos las montañas de fuego helado que dominan el paisaje y recordamos que hace apenas 2 siglos no existían. Mira, nos dimos cita en una isla trémula donde el fuego está enterrado pero sigue vivo, donde basta plantar un árbol a menos de 1 metro para que sus raíces ardan y verter un cántaro de agua en un hoyo para que el líquido hierva. Es esta isla de fuego en la tierra que José Saramago necesitaba para poner distancia entre él y un gobierno indigno de ser un heredero de la revolución pacífica que fue la revolución del 25 de abril de 1974. Instalado en Lanzarote, José Saramago se dio a una doble tarea: la escritura de una nueva novela que tituló Ensayo sobre la ceguera, una novela que ha venido mucho ahora a cuento y a colación a partir del tema de nuestra pandemia, y la redacción del primer tomo de sus diarios, que él mismo tituló Cuadernos de Lanzarote, y de los cuales se publicarían bastantes. En 1983, José Saramago había publicado otra novela, la titulada La balsa de piedra. En esta novela, España y Portugal se desprenden de Europa justo a la altura de los Pirineos
convirtiéndose en una gran balsa de piedra. En su viaje sin rumbo, la balsa deriva unas veces dirigiéndose hacia África, otras hacia América, hasta que al final de su periplo, la balsa se detiene en un punto entre 3 continentes, Europa, África y América. En ese momento, Saramago no conocía Lanzarote. No sabía que pocos años después construiría su casa en una isla en el Atlántico Sur, entre 3 continentes, para hacer de ella su casa, su Aciñaga recuperada. En Lanzarote, José Saramago escribió 25 libros, entre novelas y diarios. En esa tierra insular, pensó y amó. Allí, en 1998, recibió la noticia de la atribución del Premio Nobel de Literatura, el primero que se le otorgaba a la lengua portuguesa, y que en palabras del jurado lo recibía por, abro comillas, volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Así fue. José Saramago murió envuelto en la paz, sin sobresaltos ni tragedias, acompañado de personas que lo amaron, entre ellas aquella a quien más amó, su compañera, Pilar del Río. Y aunque murió en Lanzarote, el funeral fue en Lisboa. Recuerdo ese día con absoluta claridad. Su cuerpo fue velado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lisboa. Por toda Lisboa se podían ver enormes carteles con su fotografía y 3 palabras: obrigado, José Saramago. Gracias, José Saramago. Más de 20.000 personas pasamos a despedirnos de Saramago. Fuimos hasta allí, hasta el ayuntamiento. Casi todos los que nos acercábamos para despedirnos llevábamos un libro suyo en la mano y lo levantábamos en señal de despedida. Pilar del Río narra con estas palabras esos últimos momentos junto al cuerpo de Saramago y lo hace recordando la anécdota de otro gran escritor. Abro comillas. Ya en el cementerio se habló de Jorge Amado y de su miedo a volar. Se contó que un día, ante un aterrizaje forzoso por un fallo en los motores del avión, él pidió a gritos el periódico del día porque no quería morir sin saber lo que había pasado en el mundo. Entonces a José Saramago se le contó lo que había pasado en el mundo. Según decía la prensa, que había muerto un hombre bueno, un gran escritor, un ser solidario. Poco más quedaba por decir. Cierro comillas. Pero las cenizas de Saramago no se quedaron en ese cementerio que menciona Pilar del Río, el cementerio del Alto de San João en Lisboa. No. A la semana siguiente, el alcalde de Lisboa, hoy nuestro primer ministro, anunció que los restos de Saramago se quedarían en Lisboa, bajo un olivo de Aciñaga, un olivo trasplantado, desde esa aldea en la que nació Saramago. Ese olivo se sembró en tierra traída de Lanzarote, tierra que fue levantada allí con mucho amor de su propio jardín, y se sembró frente a la Casa de los Bicos, un edificio muy importante de Lisboa y en el cual hoy en día, y entonces ya estaba destinado para ese fin, funciona la Fundación José Saramago. En esa casa en la que se había creado un despacho para él, con vistas hacia el majestuoso río Tajo, un despacho que no tuvo oportunidad de disfrutar porque no estuvo preparado a tiempo, sus cenizas, con esa misma vista hacia el río, están allí. Se depositaron en las raíces de ese hermoso olivo, un olivo sembrado en esa tierra traída de Lanzarote. Como bien recuerda Pilar, porque alguna vez dijo el propio José, que si moría, un buen lugar para que se dejaran sus cenizas era ese jardín, debajo de una piedra negra grande que él amaba. Pues ese mismo motivo fue la elección de esa tierra que hoy en día está allí con el olivo. Como epitafio, para esa no tumba que es el olivo, se eligieron las últimas palabras de su novela Memorial del Convento.
no subió a las estrellas porque pertenecía a la tierra. Eso dice en una franja de piedra tallada junto al olivo. Y además podemos leer su nombre, José Saramago, y 2 fechas, 1922-2010, nada más. A diario pasamos bajo la sombra de ese olivo, que ahora por antonomasia es el olivo. Y pasamos lectores y lectoras, escritores, escritoras, cientos de admiradores de la obra y de la figura de José Saramago, que hacemos nuestro homenaje silencioso a ese hombre que hizo de este mundo un lugar más digno de llamarse humano. Bueno, muchas gracias. Quiero compartirles esta última fotografía. Es una fotografía que se tomó en el mes de septiembre de este año 2022 y estamos aquí, un grupo de poetas colombianas, la más joven, María Gómez Lara, Carolina Bustos Beltrán, Girama Castaño, Ángela García y junto a mí, Anabel Torres, y estamos allí junto al Olivo de Saramago leyendo un capítulo del libro de Pilar del Río que nos acababa de dar, en el que precisamente se cuenta y se narra el momento en el que las cenizas de José fueron colocadas allí junto al olivo, ese olivo centenario, que ahora es también el hogar de José Saramago. Bueno, muchas gracias, Lauren. Qué conferencia tan linda y tan sentida. No te creo que no seas especialista en Saramago, porque entonces, se nota que eres una gran poeta, porque sentí la isla, sentí la notumba, sentí el olivo y sentí todo lo que nos contaste de la infancia de Saramago, ¿no? Definitivamente qué imágenes has evocado y qué sentimiento nos has transmitido de José Saramago como persona, como ser humano. Y a mí personalmente he quedado asombrado con la vinculación que has hecho con el Cratilo de Platón, que es uno de los diálogos más importantes y que tiene que ver con toda la filosofía de Occidente, en que se diferencia el nombre, qué nombra un nombre, o si existen los conceptos, que hoy es lo que uno siempre discute entre lo objetivo y lo subjetivo. Si realmente existen las esencias de las cosas o lo que existen son puros nombres. Esa es la eterna pelea de la filosofía en Occidente. Nombrar las cosas, y me impresiona esa vinculación que se ha hecho, es uno de los grandes temas de la filosofía, ¿no? Y es uno de los grandes temas de la literatura, porque no nos olvidemos que en la creación de Macondo, todavía muchas cosas no habían sido nombradas. Así es. Y en los cronistas de Indias, los cronistas tuvieron que nombrar cosas que no tenían nombre. De hecho, que nombrar las cosas, pues es uno de los temas más profundos y que Saramago hace uno de los temas más poéticos. Entonces, me ha encantado tu charla y hay unos temas ahí interesantísimos. Me gustaría, entonces, que aprovechando esas evocaciones, esas imágenes y esas relaciones que saltan a la vista, darle la palabra a las personas que quieran intervenir o preguntar o aportar algo a esta charla que ha hecho Lauren, a quien agradecemos porque sabemos que estás en Lisboa y ya deben ser como las 9 de la noche, pero te vamos a robar un poquito más de tiempo aprovechando tu conocimiento y tu conocimiento de Saramago. Entonces, si alguien quiere participar acá en la sala virtual, si alguien tiene preguntas en el Zoom, tenemos a nuestra especialista Valentina que nos dirá y le dará la palabra a quien quiera participar, o acá en la sala también le pasamos el micrófono. Nos disculpan que es que estamos estrenando tecnología híbrida, se llama ahora, que es cámara y Zoom. No sé si hay preguntas.
En la sala alguien, sí, doctor Mauricio, acompáñenos acá y hace la pregunta. Muchas gracias. Felicitaciones, excelente conferencia, muchas gracias. Y Gracias. me parecen las otras preguntas virtuales, yo quisiera también renovar esa felicitación y esa sorpresa de lo maravillosa y hermosa de la conferencia. Y también repetir que toca dos temas muy importantes para la filosofía y para en general, para el pensamiento en general, repito, es bueno, el tema del nombre, la nominación, y otro tema muy importante que son causas y azares, ¿no? Lo indeterminado, el azar que en ocasiones ese alea o alea que deviene regla, que deviene determinación, como en el caso del nombre que por una situación fortuita terminó determinando pues un nombre importante y muchas otras cosas, o quizás como esa forma de semilla de piedra, que es esa isla de origen volcánico que están haciendo, como una cosa inerte, como una piedra puede surgir, y pues así surge de alguna manera por meteorización, por eso surge el mundo conocido, el mundo en el que vivimos los humanos. Entonces, no, interesantísima la conferencia, y has tocado unos puntos de gran interés para la reflexión en general. Esa era mi observación. Muchas gracias. Gracias. Damos Muchas gracias, Mauricio. Hoy quiero agradecer la presencia de todos, de todas. Hay muchas personas en el chat que están aquí dejando también sus saludos. Veo que hay poetas muy importantes. Está Rodolfo Hasler, Adriana Hoyos, está Clara Mercedes Arango. Hay muchos amigos, amigas, alumnos de la universidad a quienes les agradezco muchísimo su presencia también. No sé si hay preguntas en el Zoom, ¿no? Bueno. Hay una mano levantada. Sí, ok. Fabio. Lauren, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los asistentes. Me gustó muchísimo esa semblanza que hiciste de Saramago, y un punto que me quedó sonando mucho respecto a esta eventual separación, como en una isla de España y Portugal, de la península ibérica, y quedar atrapada en un mundo entre Europa, África y América. Me hace pensar mucho en cuál es la importancia también de Saramago, digamos, para esta iberofonía o iberoglobo, ¿no? Y en qué punto realmente nosotros como hispanohablantes y también, digamos, los lusófonos, tenemos todavía muchas cosas en común y nos entendemos en un grado que difícilmente se entienden con otras culturas a través de las traducciones. En particular, yo creo que el tema el solo hecho, que es muy propio de la península ibérica y de nuestras lenguas, de diferenciar ser y estar, yo creo que ya nos da una comprensión del mundo completamente distinta, y creo que Saramago, situado allí desde Lanzarote, estaba viendo un mundo especial y particular para nosotros. Así es. Es un mundo además en el que convivían el español y el portugués de manera muy natural, porque él siempre hablaba en portugués y nunca impuso a los otros que hablasen portugués, sino que en la casa más bien hablaba todo el mundo español y él hablaba el portugués, y se comprendían perfectamente, eran mundos en que se encontraban y se comprendían, digamos. Y por supuesto que ya lo habíamos dicho, esta relación con España es fundamental para Saramago, ¿no? No en balde termina por ser su última patria también. Y la lengua española era una lengua que él dominaba perfectamente y en la cual a veces escribía también. Tengo una pregunta, querida Lauren. Creo que todos nos hemos preguntado en algún momento al hablar de Saramago. Él publicó, o sobre todo escribió tardíamente, ¿no? Tiene una novela por ahí que se llama La Viuda, que él ocultaba, ¿no? Una primera novela iniciática. Poesía, también fue poeta, ¿no? En el 61 publica los poemas posibles, ya con 44 años, y después, creo yo que después de irse allá a España, a esta isla de Lanzarote, pues empieza a escribir
realmente. ¿Qué crees tú? No sé, ¿qué impresión tienes tú respecto a esta presencia tardía de su literatura? ¿Sería una Bueno, decisión cultural? él lo comentaba abiertamente. Lo que ocurre es que Saramago efectivamente publica una primera novela siendo joven, como con 25 años, y tiene grandes expectativas con esta novela. Lo que ocurre es que no pasa nada, como pasa con tantos libros que aparecen en el mercado y luego no despiertan pues ni grandes ventas, ni buena crítica, ni mala crítica, ni nada. Y como ustedes vieron por su biografía, Saramago era un hombre que necesitaba trabajar. Por lo tanto, ya no se podía dar el lujo de esperar a llegar a ser un autor conocido, a ganar dinero con la literatura. Y como una alternativa a esto, aunque sigue escribiendo, se dedica al periodismo. Es por eso que la historia de él es bastante particular, porque él mismo reconocía que su obra más importante, él la comienza a escribir, que es inclusive a escribir, cuando otros escritores ya tienen su obra culminada y ya han escrito sus mejores libros, es decir, a partir de los 60 años. Es el momento en el que comienza como a subir. Entonces él decía que él estaba muy contento incluso de comenzar a escribir con 60 años, que lo que ocurría en general es que las personas tenían prisa porque la muerte ya era una evidencia, ya a partir de los 60 años, pero que era el mejor momento para escribir porque ya se tenía toda la experiencia, todas las lecturas, ya era un hombre preparado para eso, ¿no? Y que si los hombres y las mujeres tuviéramos una idea de cuántos años viviríamos, quizás algunos de nosotros esperaríamos hasta los 60 años para comenzar nuestra obra, que fue un poco lo que pasó con Saramago, ¿no? Pero bueno, él siempre estuvo en esa lucha. Pero fíjate tú que lo vuelve a la literatura es otra vez una especie de injusticia. Justamente al año siguiente de la Revolución de los Claveles, está trabajando él en un periódico y lo despiden por una razón política. ¿Qué pasa? Que eso también le da a él otra vez un empujón y comienza nuevamente a escribir novelas. Y y él tiene, bueno, por ejemplo, la novela que se publica póstumamente es una novela de esa época, es La Claraboya, que es la historia de 6 vecinos. El narrador es en la claraboya, es esta ventana superior del edificio que mira hacia abajo y puede ver la vida de estos 6 vecinos. Y a pesar de haberla escrito en esa época, él decide que solamente se publicará póstumamente y así lo hace. Cuando él muere se publica La Claraboya, ¿no? Pero fue un hombre que estuvo escribiendo como hasta el último momento. O sea, terminaba un libro, o sea, terminaba el ensayo sobre la ceguera, continuaba el otro, llegaba Caín, o sea, otro y otro y otro y otro, y el viaje del elefante, y estaba siempre como corriendo entre la muerte y la escritura, porque para ese entonces ya había sido diagnosticado con leucemia, ¿ves? Entonces fue siempre una carrera contra la muerte. Laura, yo tengo una pregunta. Los diarios, ¿cómo los debe leer uno? ¿Como una autoconfesión? ¿O como una reflexión filosófica? ¿Como parte de una ficción? ¿O como un acto puramente estético? Porque es que siempre me he preguntado, los diarios, ¿hasta dónde son una descripción objetiva de sí mismo, cuando sabemos que el creador, ante todo, tiene una gran imaginación? ¿Cómo puede uno leer o ver esos en Saramago con esa imaginación tan potente, rasgos de autoconfesión, o realmente es un texto también que se puede ver solo como un elemento poético? ¿Cómo enfrentarse a los diarios? Bueno, sabes que él se hace la misma pregunta cuando publica el primer tomo. Yo tengo por aquí. A mí me pasa, claro, con Saramago, como me pasa con otros autores portugueses, que yo solamente lo he leído en portugués. No lo he leído nunca traducido, ¿no? Entonces, en estos tomos de los diarios, cuando él decide publicarle el primer tomo, lo hace porque su editor portugués se entera de que los diarios existen y comienza a presionar un poco, ¿no? Y él no sabe, está dudando, y cuenta también un poco esta historia en el mismo diario, ¿no? Duda un poco de si es factible, es decir, si no va a ofender a la gente, porque aparecen allí las personas, están todos vivos, hay polémica dentro de los diarios.
Y finalmente decide hacerlo, lo convencen de alguna manera con argumentos y decide hacerlo. Lo que yo noto en la lectura de los diarios de Saramago es una honestidad muy grande. Me parece que no son ejercicios de la imaginación solamente. Sí son ejercicios literarios porque hay allí descripciones de gran belleza, por ejemplo, de la isla de Lanzarote. Algunas son verdaderamente magistrales. Sin embargo, él no oculta oculta su intimidad, pero no su vida privada, que serían dos cosas que él quiere distinguir en los diarios y lo hace muy bien. Y por otra parte, habla como muy honestamente, por ejemplo, de su relación conflictiva con Antonio Tabucchi. O sea, no tiene ningún pudor en contar que acaba de leer un artículo que se publica en Francia de una entrevista que se le hace a Antonio Tabucchi, en el que le hacen una pregunta a Tabucchi, le preguntan sobre Saramago y Tabucchi voltea la mirada y se queda en silencio. Y él dice, bueno, no me extraña nada que este italiano que no me quiere por razones que yo no tengo la menor idea de por qué no me quiere, se quede en silencio cada vez que le preguntan por mí, aunque presiento, y comienza a hacer, fíjate tú, aparece aquí el ego del escritor, presiento que será porque he escrito un libro que se titula El año de la muerte de Ricardo Reis, y no le ha gustado nada que me haya adelantado y haya tomado a Pessoa como personaje literario, él que se siente el dueño de Pessoa. Entonces, todo ese tipo de confesiones, de conflictos que aparecen mucho durante toda la escritura de los diarios, hacen que sea un texto testimonial muy fuerte, muy poderoso y que muestra muy claramente la personalidad de José Saramago. Como poeta y traductora, perdón que me vaya un poquito hacia Pessoa, ¿es lo mismo leer a Pessoa en español que en portugués o se pierde mucho? Se pierde muchísimo. Porque en toda traducción perdemos siempre. En la traducción para mí es siempre una toma de decisiones. O sacrificamos el sentido o sacrificamos el sonido. Porque la poesía es esencialmente las dos cosas unidas. Cada vez que un poeta escribe un poema, el poema es perfecto tal y como es y cada palabra está en su lugar y tiene el sonido exacto que debe tener. Por lo tanto, cuando hacemos una traducción estamos haciendo algo terrible. Estamos convirtiendo eso en algo que el poeta jamás pensó que podría ser, ¿no? Es otro poeta, definitivamente Fernando Pessoa en portugués. ¿Pessoa para ti sigue siendo el gran poeta portugués o qué otros nos recomiendas para actualizarnos un poco? Yo te voy a confesar una cosa. A mí Pessoa me fascina, por supuesto. Pessoa es el mejor poeta del siglo XX. No creo que haya otro que se le equipare por la dimensión del ser, del ser en sí mismo y de la dimensión de su obra, ¿no? Ten en cuenta que hoy, tantos años después de la muerte de Fernando Pessoa, todavía no se ha publicado su obra completa y los tomos se siguen juntando y juntando y juntando porque el hombre dejó escrito más de 33.000 páginas, más de 33.000 páginas para un hombre que vivió 40 y tantos años, ¿no? Tiene de todo, novelas policíacas, ensayo, poesía, guiones para cine, testimonios, tiene de todo verdaderamente su obra. Pero hay un poeta que es absolutamente fundamental, yo creo, para entender la literatura en lengua portuguesa, pero también para entender la literatura en lengua española, y es Camões. Este es un poeta que tú no puedes entender el siglo de oro si no has leído a Camões en portugués, porque descubre que es la base, es como era como que el gran referente de todos ellos. Y es un poeta que hoy lo lees como si fuera un poeta de hoy. Es de una modernidad tal, de una manera, de una belleza de la lengua, de un cuidado de la lengua portuguesa impresionante. Fue el primer poeta que yo leí en portugués y la gente me decía, pero ¿cómo puedes leer a Camões? Se sorprendían. Y yo no entendía la sorpresa, pero lo entendí cuando pasó el tiempo y supe mejor el portugués. Y es porque el portugués de Camões, este portugués antiguo, se asimila mucho más al español que el portugués moderno. Era una época en la que portugués y español estaban bastante más unidos como lengua. Era este galaico portugués, era prácticamente la misma lengua, ¿no? Entonces esto tiene Camões, que es ese puente fundamental entre dos literaturas. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, más observaciones,
Agradecemos la asistencia de todos y agradecemos nuevamente la participación de Laura en mi mueca. Ha sido un honor y ha sido una delicia escuchar y aprender tanto. Ojalá podamos tener una segunda oportunidad para seguir hablando de literatura portuguesa y en portugués, de pronto brasileña también. Entonces, si no es más, les deseo a todos una feliz tarde. Nuevamente mis agradecimientos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien, gracias. Hasta pronto, muchas gracias.